Con mucho gusto, como siempre, te damos la bienvenida a tu reporte, a tu columna, a tu sección de lo que ha pasado en el mundo, empezando sobre todo por Ecuador. Los ojos fueron puestos en Ecuador y al parecer el presidente se puso los pantalones, ¿no? Pues sí, Lalo, es que no les queda de otra, ¿no? Pues sí. Lo que hemos visto después de estos atentados, ¿no? Donde la gente además quedó pues muy asustada, muy preocupada, pensando o repensando su estadía en el mismo país. Y pues un presidente que además sea, bueno, claro, tiene mucho que perder, pero no tiene tanto porque le quedan 18 meses en el poder, ¿no? Entonces, pues decidió, bueno, ya había nombrado estado de excepción luego de la fuga de este par de capos o de líderes de los cárteles y que fue el detonante de esta serie de tomas y de eventos que vimos dramáticos el otro día. Y ahora ha pues tomado una serie de medidas que incluso permiten utilizar armamento de alto calibre, armamento letal, en contra de estas 22 organizaciones que ha declarado terroristas. Entonces, bueno, pues el jefe del Comando Conjunto militar, ¿no? De las Fuerzas Armadas, que está a cargo de esta operación, ha dicho y ha advertido a la población que va a ser una época dura, una época sangrienta. Llevan aproximadamente 300 detenidos, han declarado que han abatido a dos de los jefes de estas bandas y por otro lado han liberado, fíjate Lalo, hablan entre, no han dicho datos todavía muy contundentes, pero aproximadamente 40 personas que estaban como rehenes y Válgame. 28 personas que estaban en calidad de secuestrados. Entonces, ese es el corte de caja que tiene hoy Ecuador, una lucha frontal en contra de estas bandas declaradas terroristas. Está contemplando cómo va a recibir ayuda internacional para pues empezar a cambiar la situación dramática que vimos ese día. Ahora Lalo, bueno, pues empieza a preguntarse acá en Chile, en entrevistas que me han hecho acá, la principal preocupación es qué va a pasar en la región. Esto va a tener un efecto contagio, un efecto dominó. Y bueno, pues los principales riesgos que se ven, ¿no? Que se están analizando es, en primer lugar, pues los desplazamientos, Lalo, los desplazamientos de la sociedad, de personas que ya no quieren vivir en estos lugares tan violentos como ocurre también en Centroamérica, en el Caribe, ¿no? Y que eso, pues, sumada a la diáspora venezolana, colombiana, peruana, en América del Sur, que es el principal destino o el primer destino, bueno, pues preocupa y preocupa mucho. Y como se han fortalecido algunas medidas migratorias, bueno, pues también estos desplazamientos que se empiezan a complicar en el cono sur, pues empiezan a irse hacia nuestro país y hacia Estados Unidos. Y no solamente el de las personas, sino el de los grandes líderes que son buscados, ¿no? Y que van a estar en una gran cacería de brujas en Ecuador, lo han declarado, y que buscan refugiarse en otro lado y también con esta intensificación policial de inteligencia, bueno, pequeñas bandas que no son cárteles, ¿no? Pero que se les empieza a complicar mucho más su operación, pues también buscan nuevos mercados, buscan huir de esta fiscalización policial y se cuelan o van infiltrados en los movimientos migratorios. Entonces, esa es una gran preocupación, la movilidad, la migración. La otra, desde luego, pues es esta capacidad de comunicación, ¿no? Que tienen y de capacitación y de imitación y repetición. Se ha visto que las bandas criminales pues repiten ciertas estrategias de presión al poder político. Entonces también hay un cierto riesgo y un cierto miedo en los países de que otras bandas criminales, las bandas locales, pues se malentonen o tomen ejemplo de estas actividades que se vieron en Ecuador. Y bueno, pues la última, ¿no? Que me gustaría mencionar es
mira, Lalo, la población con miedo permite la discusión de ciertas medidas, ¿no? Efecto Bukele, hay que llamarlo, que en una situación de calma y de estabilidad y de Estado de Derecho parecerían una locura, ¿no? De ciertas medidas que restrinjan los derechos humanos, que afecten la democracia como ciertos rasgos autoritaristas, pero que bajo este esquema de miedo y de sobrevivencia, bueno, pues la población empieza a discutir estas medidas, la oposición empieza a presionar a los gobiernos también a tomar esas medidas, y no solo en el Ecuador, sino en los países vecinos que también se alarman y se alertan de que tienen situaciones frágiles de seguridad y que toman estos ejemplos para empezar una presión a los gobiernos y, como te decía, la aprobación de ciertas medidas y leyes que contravienen a la democracia, a los derechos humanos, y que estamos viendo que la gente hoy sí está dispuesta a revertir ciertos avances con tal de tener seguridad, de poder salir a las calles sin miedo, y es muy peligroso, o sea, son grandes riesgos porque de alguna medida, pues lo que hoy se aplica para buscar y para detener y perseguir a los criminales, bueno, pues un gobierno con tanto poder como es el caso Bukele, mañana lo aplica a los periodistas, pasado mañana a la Claro. oposición y después a cualquier ciudadano común, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la situación, ¿no? Que ha ocurrido en el Ecuador y los frentes que se abren también en América Latina. Pues ya estaremos en posibilidades de platicar cómo va evolucionando, porque esto nos corresponde, nos toca de manera pues, muy cercana. Lo que haga ya Ecuador es una forma de que la gente esperaría que reaccionara a México. También tenemos los pendientes. Vane, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Gracias, Lalo. Dejamos pendiente entonces Yemen Sí, y estemos pendientes de las elecciones de las primeras en la región, que va a ser El Salvador. Vamos a ver cómo le va a Bukele, porque estos eventos externos, aunque no ocurran en El Salvador, pues va fortaleciendo la figura de Bukele. los checamos con mucho gusto. Te agradecemos mucho. Que pases un excelente fin de semana. Igualmente, buen fin para todos Muchas también. gracias, Un abrazo. Jorge.